Dicen que la mente humana es un laberinto oscuro, lleno de pasajes que no deberíamos explorar. Pero, ¿qué pasa cuando alguien cruza los límites que separan la obsesión de la locura? Cuando un simple deseo se convierte en un impulso imparable, en una necesidad que consume todo a su paso. Hoy, te contaré una historia que no solo te helará la sangre, sino que también te hará reflexionar sobre lo que significa ser humano, y lo que podríamos perder si olvidamos los límites de nuestra propia humanidad. Yo soy Nocturnit 7, y les voy a contar una historia titulada El Maestro de Huesos, que representa la locura de cuando la obsesión se convierte en horror. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, existía una casa en la cima de una colina conocida como la Morada de los Perdidos. Era un lugar que los habitantes evitaban a toda costa. Años atrás, la casa perteneció a un hombre llamado Salvador Mansilla, un maestro escultor que transformaba el mármol en obras de arte tan realistas que parecían respirar. Pero lo que nadie sabía era que Salvador no solo esculpía el mármol, también tenía un talento mucho más macabro. Salvador sufría de un insaciable impulso que lo devoraba desde la adolescencia, la fascinación por la anatomía humana, pero no en términos científicos o artísticos, sino en un nivel mucho más oscuro y prohibido. Quería poseer la esencia de la vida misma, la médula de la existencia. Él deseaba experimentar sobre lo que el cuerpo humano podría ofrecer. A medida que pasaba el tiempo, Salvador fantaseaba con ver el interior de un cuerpo aún con vida. Se imaginaba perforando el abdomen y pecho de un hombre fuerte y el de una mujer frágil. Él pensaba que cada cuerpo escondía un secreto y que contaban historias de vidas pasadas. Poco a poco, su mente se volvía más oscura y retorcida. Ya no solo se imaginaba mutilando un cuerpo, sino que había despertado un interés por probar el sabor del corazón humano, de saber qué emociones guardaba. Su interés aumentaba hasta decidir experimentarlo en carne propia. Decidido, idearía un plan para poseer la vida de una persona. Su cacería comenzó una fría noche de octubre, tomando así su primera víctima, al cual descuartizó con gran cuidado y precisión. Aquella sensación que había sentido fue tan placentera que no podía parar de hacerlo. Poco a poco, sus hazañas eran más continuas y aterradoras. Sin código moral atacaban a hombres, mujeres, niños de distinta edad. Los acechaba frenéticamente y cuando caían en su poder hacía lo imaginable. Se acercaba a sus víctimas con una sonrisa encantadora y un tono tranquilizador. Nadie sospechaba de Salvador, un hombre educado y aparentemente inofensivo. Una vez que ganaba su confianza, las llevaba a su taller, a una habitación secreta bajo la casa llena de herramientas de escultor y bisturís quirúrgicos. Aquí comenzaba su obra maestra. Salvador tenía un ritual preciso. Primero, lo sedaba con un té de hierbas. Luego, con una precisión escalofriante, separaba el cráneo del resto del cuerpo, asegurándose de no dañar la estructura ósea. Pero lo más perturbador era lo que hacía después. Con las manos enguantadas y ojos desorbitados por el frenesí, Salvador abría el cráneo para extraer el cerebro de la víctima. Lo cocinaba al punto exacto, en una sartén de hierro fundido, sazonándolo con hierbas que cultivaba en su propio jardín. Cada mordisco era para él un acto de comunión con el alma de su víctima. El corazón, sin embargo, lo devoraba crudo, argumentando que así absorbía la valentía y la pasión de la persona. Por cada víctima que cobraba él dejaba un recuerdo, un trofeo que le recordara el placer que había sentido al mutilar a esa persona, creando así una perturbadora colección de recuerdos. El cráneo limpio y reluciente se convertía en parte de su macabra colección. Los almacenaba en vitrinas alineadas perfectamente, cada uno etiquetado con el nombre de la víctima, la fecha de su muerte y un breve comentario sobre lo que había aprendido de ellos. Clara, 23 de julio de 2008. Sabía lo que era el verdadero amor. Julián, 15 de enero de 2010. Valiente hasta el final. Salvador no mataba por odio ni venganza, lo hacía por puro placer. Una obsesión enfermiza por capturar la esencia humana y preservarla eternamente, o al menos de esa forma justificaba sus monstruosas acciones. Pero las malas acciones no permanecen ocultas por siempre. La gente comenzaba a sospechar de tantas desapariciones y de actividades inusuales. Pero sin importar que lo descubrieran, Salvador continuaba realizando sus aberraciones, con una constancia inusual. Esto ya había convertido en algo vital para él, tanto que, para él, era más importante que dormir o que tomar agua. Todo cambió cuando un periodista local, de nombre Martín, decidió investigar las desapariciones que asolaban el pueblo. Tras meses de seguir pistas, finalmente llegó a la casa de Salvador. Fingió ser un cliente interesado en comprar una escultura. Martín era alguien observador, inteligente, intuitivo, capaz de notar el más mínimo detalle, y tan solo una grieta fue suficiente para que Martín notara algo inusual en esa casa. Pero una grieta en el suelo de la sala principal lo llevó al taller secreto. Le pidió a Salvador que lo dejara solo para poder apreciar con detalle su trabajo. Salvador accede con la intención de seguir con una obra que tenía por terminar. Obviamente Salvador se refería a una de sus obras tétricas, porque en este punto no podía pasar mucho tiempo sin practicar con cuerpos humanos, ya que se había convertido en un adictivo compulsivo y demente crónico. Martín, luego de un rato, decide buscar el lugar que la grieta había expuesto, llegando así a lo que parecía ser un sótano. Cuando Martín abrió la puerta del sótano,
El hedor a carne putrefacta lo golpeó como un muro. En la penumbra, vio las vitrinas llenas de cráneos y un enorme mural hecho con los restos óseos de varias víctimas. En el centro de la habitación, Salvador estaba trabajando en su última obra, tarareando una melodía infantil mientras limpiaba un cráneo aún fresco. Martín retrocedió, pero pisó una herramienta que cayó al suelo, alertando a Salvador. Este volteó lentamente, con una mirada de calma antinatural, y le dijo: vaya, vaya, un invitado inesperado, creo que tú serás mi obra más grande. Martín nunca salió de esa casa. Días después, las autoridades encontraron el lugar tras una denuncia anónima, pero no hallaron rastro de Salvador. Solo su colección que quedó como testimonio de su horror, y el pueblo quedó marcado para siempre por las historias que surgieron en torno al maestro de huesos. Dicen que aún merodea por lugares solitarios, buscando nuevas almas para su colección. Si alguna vez sientes una presencia que te observa demasiado de cerca en la noche, recuerda cerrar bien la puerta, porque Salvador podría estar buscando su próxima obra maestra. Bueno, y esto es todo por hoy. Yo soy Nocturnix 7, y les deseo dulces pesadillas.